Intisana. Querida audiencia, queremos darles la cordial bienvenida a este programa, a este podcast, cuyo nombre precisamente lleva Deep Talks Intisana. Doy un antecedente histórico. En el año 68 en Francia se daba una suerte de revolución, mayo del 68, y ahí empezaba un hito histórico conocido como la posmodernidad. En el año 2025 se da otro hito histórico con una propuesta disruptiva y por supuesto academicista. La localidad, Quito, Ecuador, Colegio Intisana como pionero de la discusión académica donde la posmodernidad no puede ni debe ser el último hito de la historia. Mi nombre es José Antonio Vaquero y es un placer estar compartiendo con ustedes este programa. Tengo una experiencia como catedrático universitario de pregrado y posgrado de más de 25 años y hoy tengo la oportunidad de estar vinculado al Colegio Intisana en esta revolución de la comunicación y de la propuesta académica. Nuestro invitado en este debut, José Rivera, que es un PhD, tiene un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, justamente donde están los fumeiros y se termina el Camino de Santiago, y tienes 3 maestrías, una en marketing político, otra maestría en marketing y tienes otra maestría en comunicación relacionada a las tecnologías de la información y la comunicación. Con una experiencia impresionante, tienes tu propia marca, tienes también tus podcasts y has sido también consultor en temas de comunicación. José, perdería el tiempo si sigo explicando y contándole a la gente tu palmarés, pero queremos darte la bienvenida al programa. Este programa tiene un nombre disruptivo y cuestionador, y quizás a partir de ahí se da la primera pregunta, querido José. ¿Es la era de la desinformación, de los fake news 2025 y la posmodernidad? ¿Es eso? ¿Qué hay que hacer con eso? Bienvenido. Muchísimas gracias, José Antonio. Realmente un gusto poder estar aquí y sobre todo llegar a estas nuevas audiencias o estas audiencias un poco amplias, extendidas, pero también con un enfoque muy juvenil a quien justamente te debes por parte del colegio. La verdad es que es súper importante este tipo de espacios de debate, y cuando me has hecho invitaciones anteriores, la verdad es que siempre me gusta o me agrada conversar contigo porque no son las preguntas tan vacías como en otras entrevistas, sino más bien hay un contexto intelectual, hay un contexto un poco más profundo, y eso me permite justamente dar pie a mejores explicaciones. Tú me planteas en este caso, ¿qué es lo que está pasando con el ámbito de la desinformación? ¿Vivimos una era de la desinformación? Creo que es un debate que desde que yo estuve en mi formación en comunicación social, porque esa es la base, esa es la esencia mía, soy un comunicador social, lo tuvimos en las aulas académicas de la Universidad Central. Y claro, allí se planteaban en muchos aspectos el hecho de que ahora era tan fácil poder desinformar, poder alterar la verdad, poder tener distintas percepciones y puntos de vista, que está bien dentro de una sociedad. Pero el hecho de que los medios de comunicación sean los que adopten este tipo de enfoques, este tipo de sesgos comunicacionales que existen, realmente te deja preocupado y te dice, claro, todo lo que hablábamos en ese entonces se ha visto potenciado por los temas tecnológicos. Porque por lo menos antes de alguna forma tenías algunos medios de comunicación que ya conocías tú cuál era la línea informativa. Recordemos que en este caso también los medios de comunicación obedecen a ciertos intereses, que pueden ser en este caso económicos, sociales, políticos, todos de alguna forma lo que hacen es abordar los temas con esta carga o con estos sesgos que también nosotros llegamos. Incluso los propios periodistas, cuando abordamos algún tema o estamos desarrollando una información, también tenemos nuestra carga ideológica y nuestra emocionalidad. Te dicen allí mismo, no puedes dejar que eso suceda, sino que más bien trata de que tengas un equilibrio informativo. Y claro, ahí también hablaremos más adelante, entiendo, del tema de la verdad y de esta verdad. ¿Y verdad para quién? O sea, la posverdad. La posverdad, que nos vamos nosotros mucho más en profundidad. A eso quiero darle contexto, José. Correcto. Y quiero quizás hacer una suerte quizás de chaquiñán y conectar lo que tú me estás diciendo de esta posverdad. Cuando hemos sido colegas de profesores de pregrado y dirigía una tesis sobre tema de comunicación política.
Y claro, ahí el protagonista era Joseph Goebbels con sus principios caramba. de transposición, vulgarización y otros más. Y claro, hacíamos el análisis de noticias a través de corresponsales de guerra y otros, como lo que sucedió hace más o menos 10, 12 años en todo Oriente Medio, el tema de la primavera árabe. Y claro, podíamos contrastar más o menos con 5 o 6 fuentes lo que tú decías, la línea editorial. Cada una contaba ese hecho con titulares disímiles, contradictorios, y entonces una posible conclusión de esa tesis es que era que todos mienten. Tendrá razón entonces Pierre Bourdieu cuando dice en uno de sus escritos breves, es un paper interesante, la opinión pública no existe. Esto se puede subsanar, se puede desde la academia editar y aclarar quién miente más, si fuera el caso. Mira lo fuerte de la conclusión a la que están llegando con esa tesis. Te dices, todos mienten. No necesariamente. Todos defienden su verdad. Esta es mi verdad. Yo defiendo esta verdad porque me pertenezco a tales grupos económicos, financieros y de poder. Y por ende, yo defiendo esta verdad. Y esta para mí es la que te quiero mostrar. Entonces, claro, pero en cambio, ¿dónde queda la gente que mira esta información? Si yo contrasto los 5 medios, no voy a saber finalmente a quién creer porque todos van a defender en este caso su verdad. Y esto, con la parte digital, se ha potenciado realmente de forma increíble. Antes, ya te digo, como tenías estos medios tradicionales, más o menos ya los conocías. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Periodistas, comunicadores, personas particulares dedicadas también al periodismo han empezado sus propias plataformas. ¿Qué necesitas para esto? En el mejor de los casos, que tengas una página web, abres tus redes sociales, empiezas a informar. Es cierto que también necesitas un presupuesto para mantener toda la infraestructura que necesitas como medio de comunicación, pero se ha vuelto mucho más sencillo. Y ahorita un ejemplo de ello es justamente esto que estamos haciendo. Estamos grabando, vamos a emitirlo a través de un canal digital y ya no necesitas meterte en trámites engorrosos para sacar una frecuencia de televisión o una frecuencia de radio. Entonces todo ha cambiado y cualquiera puede comunicar. Es una ventaja y es una desventaja al mismo tiempo. Cualquiera puede comunicar o confundir. Exacto, por eso quiero llegar. Hay ventajas y desventajas de este ámbito tan abierto en el cual estamos entrando en la comunicación. ¿Y qué pasa en este ámbito? Finalmente, estas personas empiezan su emprendimiento. Y está bien, todos pueden hacerlo. En algún momento, cuando estuve yo, desde CIESPAL hicimos el primer estudio de medios digitales del Ecuador. Llegamos a identificar más o menos 170 medios de comunicación. Y de esos 170 medios de comunicación habían más o menos unas 70 radios. Pasaron unos 3 años, se volvió a retomar el estudio, se hace una actualización y ya solo de las 70 quedaban 15. El resto desaparecieron. Pero finalmente allí te das cuenta que había volatilidad de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo no hay un proyecto sostenible y por ende, cuando a estos medios independientes, hay un acercamiento por parte de una marca, por parte de un político y te dice, mire, yo le voy a dar a usted un determinado valor mensual, pero tiene que sacar el contenido que a mí me favorece. O sea, una línea editorial. Exactamente. Compras la línea editorial de un medio de comunicación. Algo que era más difícil antes porque estaba mediado por la publicidad. Entonces te decían, yo le doy publicidad, pero ayúdeme en la difusión de esto. Pero no era tan abierto. Ahora sí. Claro, no es tan abierto ni tampoco es que se sabe públicamente, pero por debajo de la mesa hay estos acuerdos. Y tú ves cómo estos medios de la noche a la mañana, ¡plum!, cambiaron su línea editorial. Y antes que eran, en este caso, defensores acérrimos de tal vez algún régimen y atacaban al gobierno de turno, empiezan a cambiar su línea editorial y los ves y dices, y no entiendes. Dices, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Dónde están las convicciones? Porque además tienes algún tipo de convicciones. ¿Dónde está al mismo tiempo el equilibrio, la línea informativa, con la contrastación, verificación, cumplir con todos estos aspectos? Ya no sirve. Pensemos en una línea editorial, José, porque das un ejemplo brillante y a veces a mí me aterra escuchar, sí, cada línea editorial, cada perspectiva y claro, desde la filosofía se discute si hay verdades absolutas. Hoy en la posverdad te dicen, y en aulas hemos discutido, el todo es mayor que las partes y nadie me puede decir que la parte es mayor que el todo y se abre una discusión. Doy el contexto. Alberto Bárcena te habla de las 2 ciudades en Europa. Él es un historiador y te habla de la imposición de las verdades únicas, líneas editoriales.
la Agenda 2030 y la descristianización de Europa. Él da con pelos y señales, con fechas, con nombres, cuáles congresos, qué agenda busca qué y cómo se está haciendo una reingeniería social de toda Europa. Es decir, que hoy Europa ya no representa esa cruz de Occidente. No hablamos de la cruz cristiana necesariamente, sino de lo greco-romano, judeo-cristiano. Y según él, sí, ha habido una agenda de 50 años de imponer una perspectiva, una verdad que es esta Agenda 2030. Nadie está a favor, por lo menos desde la ciencia, de la imposición de pensamientos únicos. Podemos hacer un código de ética desde la ONU, desde el Ecuador, tal vez desde la legislación, un nuevo juramento hipocrático de la comunicación. Esto es utopía, José, porque claro, la información, y con esto termino, tiene que ser veraz, oportuna, objetiva, pero ya nada de esto se ha cumplido. ¿Se quedan en promesas? ¿Qué hay que hacer? Desde lo ético, desde lo legal, ¿qué hacemos? Sí, realmente, y es que claro, ahí viene este aspecto en el cual te dicen que cualquiera puede comunicar con las nuevas tecnologías. Entonces, claro, si cualquiera puede comunicar, cualquiera puede tener en este caso una cámara y empezar a grabar. Cualquiera tiene en este caso o es testigo de un hecho comunicacional y lo reporta en redes sociales, pero eso no significa que haga periodismo. O sea, sí hay un factor muy, muy importante que nosotros debemos analizar. Y no digo que esto debe ser exclusivo de los periodistas y nos formamos, pero sí sería importante establecer ciertos lineamientos para que las personas, cuando vayamos a comunicar, entremos un poquito más preparados y sepamos también cómo enfocar el hecho que nosotros estamos, en este caso, tratando de comunicar con la ciudadanía. Y claro, hay algunos lineamientos que a nosotros como parte de nuestra formación ya nos indica. Y claro, es lo que habíamos hablado. No hay en este caso, a pesar de que hemos cambiado mucho la forma en la que nosotros realizamos comunicación, con muchas herramientas, con el propio teléfono, con todas las posibilidades de edición profunda de video o generación incluso de inteligencia artificial, que eso también habría y sería importante toparlo. Lo que pasa es que cuando tienes toda esta tecnología alrededor de la comunicación, la gente se pierde el norte. Pero hay algo fundamental, y es que el ejercicio periodístico, el ejercicio de comunicación, todavía se debe. Pasarán cientos de años, muchos más, nos habremos ido incluso nosotros. Pero la investigación, la contrastación, la verificación de la información y sobre todo también la profundización en los hechos te van a permitir a ti cumplir con estos parámetros de una visión más completa de lo que estás tratando de informar. Y no todo el mundo lo hace. Y claro, vivimos nosotros en un mundo en el que me llega un mensaje comunicacional o algún contenido. Apela a las fibras más emocionales que yo tengo y claro, lo doy por cierto. Y además lo comparto en las redes sociales. Lo comparto con mis amigos, en fin, en un montón de grupos y espacios que participo. Pero nunca te diste el tiempo de verificar si eso era cierto. Con que confirme tu sesgo informativo fue más que suficiente y hasta ahí me quedo. Hasta ahí me sirve porque es lo que me conviene ver. Pero cuando vas más allá y después te das cuenta de que era una deep fake news, es decir, una noticia profunda, falsa, creada con inteligencia artificial y la compartiste, tampoco es que después dices, uy, lo siento, creo que me equivoqué. No, sino que ya se fue y se generalizó esa información y de alguna forma la gente que eres parte de tu burbuja informativa, los que piensan igual que ti, los que confirman ese sesgo a través de esa información, cada vez más convencidos de que esa verdad que enviaron es la de ellos y la van a seguir defendiendo. Hablas del método científico, hablas de contrastar fuentes, hablas, por eso somos hermanos desde la academia y entendemos que fe y razón no se oponen. Así es. Y no hablamos de ninguna fe puntual, no hacemos proselitismo por ninguna fe, pero no se oponen. Entonces hay un método científico que discrimina y obviamente va filtrando como un sedazo qué información quizás es fake y hay artículos que pueden de alguna manera construir esto. Pero me voy a lo etimológico. Me venía permanentemente un pensamiento antes de la entrevista contigo. La historia habla de Jeremy Bentham y la etimología habla del pan óptico, el ojo que todo lo ve. Diseña las cárceles, que es el modelo de la cárcel del penal García Moreno, es decir, una torre central y 4 pabellones a manera casi de forma de un erizo simple o a manera de una estrella. Y entonces asoman los
En Estados Unidos los críticos de la NSA, asoma Julian Assange, unos lo salvan, otros lo condenan. Acá en Deep Talks no se demoniza ni se deifica nada. Pero estamos viviendo... Pero lo ponemos en debate. Lo ponemos en debate, y la pregunta de este pan óptico, porque después en la escuela de Frankfurt, y hablábamos del 68, Michel Foucault habla precisamente del pan óptico. Y entonces pensaba en lo personal, hoy tienes cámaras, ahí está una en diagonal y muchas más, algunas en off, otras en on, y entonces parece que los estados hoy tendrían la facultad, de manera deliberada, de acceder a nuestra información privada para sus usos de persecución, de censura, y otra vez vemos que ya no solo se invade, se edita, se rompe la verdad, sino que se están violando derechos humanos. ¿Esto es ciencia ficción o sí se está viviendo ya una suerte de panóptico? Es una realidad a nivel mundial? Es una realidad. Este panóptico de vigilancia y de una cárcel en la que estás dentro de esta sociedad, la estamos viviendo como una realidad. Y cada vez más, justamente, es la tecnología la que ha permitido todo ello. Con el pretexto de la seguridad, o bajo el pretexto de la seguridad, se vulnera justamente el derecho a la privacidad y a la intimidad. Y claro, incluso en los espacios públicos, en donde se supone que tú deberías poder transitar tranquilo y sin preocuparte de que tengas algún tipo de identificación, los sistemas en la actualidad de videovigilancia están en la capacidad de cargar los rostros de las personas, digamos, en este caso, de los más buscados, por ejemplo, del Ecuador. Tú cargas allí en la base de datos la información, sobre todo las características físicas del rostro y faciales de estas personas, con la posibilidad de que pones a correr el software y te alerta en el momento en que una de las cámaras detecte uno de esos rostros, te alerta de que ese rostro está en tal dirección, en tal lugar y en ese sitio. Y es a través justamente del manejo de la tecnología que nosotros estamos perdiendo esta privacidad, justamente por el tema de aumentar la seguridad, pero con la pérdida de otros derechos, con la pérdida total de otros derechos en los cuales obviamente estaba consagrado justamente el primero, que es el de la libertad, y otro también, el del uso de la imagen. Es decir, incluso para que puedan identificarte y saber que no eres tú, también están haciendo uso de tu imagen porque están haciendo un análisis de tu rostro para ver si coincide con el de los otros rostros. Entonces, José, hay que hacer un unplugged, hay que hacer un plan de desconexión gradual. Si es que esto tiene un recetario, quiero conectar lo que estamos conversando en contexto del pan óptico, de que los estados pueden violar derechos y que esto tiene que haber una legislación internacional como una Corte Penal Internacional donde aquí habría vulneración de derechos, venga de donde venga, en el caso de que se demuestre y que se dé el debido proceso y las sanciones. Entonces voy a ser gebeliano y presento una carta más maquiavélica también. Y ¿sabes qué? Manipulo a la gente para que no discuta esto desde la academia, desde el Colegio Intisana en Deep Talks y desde el mundo que necesita vivir esta meta posmodernidad. Y entonces, ¿sabes qué? Pan y circo para el pueblo, les voy a crear las redes sociales y tengo a la gente alienada, ¿sí? Enganchada en un montón de cosas y acaba la pregunta. Y el contexto es, en Netflix, un documental explicaba, los principales CEOs de las redes sociales que entraron en razón y en conciencia dicen, salgan en quema y háganlo ya, o por lo menos editen su tiempo en las redes sociales, porque esto es casi perverso y diabólico. ¿Están locos ellos? Y si no lo están, danos 3, 4 consejos, José, para que yo te voy a hacer el objeto no domine al sujeto. Correcto, es que yo te voy a hacer allí muy infidente en ese sentido. Si bien es cierto, yo utilizo redes sociales para mi trabajo, porque ¿en qué manejo? Justamente estrategias digitales para ventas, para posicionamiento, para difusión de información, dependiendo cuál sea el objetivo de la estrategia y el cliente que yo tenga dentro de la agencia de comunicación y marketing digital. Pero ¿qué sucede? Yo superviso un poco a las personas que hacen los contenidos, pero los contenidos yo los veo en un grid o en una presentación en donde está qué es lo que va a salir, texto, fotografía, o texto, video, animación o lo que fuere. Poco hacemos el filtrado, hacemos algunos ajustes y finalmente también se pone a aprobación del cliente y se lanza.
Luego, en la parte de campañas publicitarias, porque ahora no es que solamente publicas el contenido y orgánicamente funciona. Un poco para conectar. Orgánico quiere decir que justamente yo le dejo que funcione sin ponerle ningún tipo de ingreso económico o recurso económico para que se magnifique este contenido. Pero debes complementar el contenido orgánico con la pauta publicitaria, porque es la forma en la que tú llegas a que el mensaje sea amplificado. Y en esas estrategias, claro, tú tienes que entrar, dependiendo de la aplicación, sea Meta Business, o sea TikTok Ads, o sea Google Ads, entras a verificar cómo está funcionando. Entonces, yo por mi trabajo necesito estar súper conectado. ¿Ese es el objeto suyo? Sí, ese es mi Apáguelo objeto. si quiere. Esto es un ejemplo claro de precisamente de cómo las redes sociales y nos cómo, tienen un sí, poco atados, ¿no? pero también cómo se meten a través de esta transmisión. Qué pena, yo creí que eso sí. José es el ejemplo sí le había puesto, idóneo claro. para no el respetan, sí, pero justo, no respetan horario, no respetan lugar, tienen una ubicuidad terrible porque están en todo lado y además es multidispositivo. Tienes la posibilidad de que te suene en la compu, de que te suene en el teléfono, en la tableta si está conectado. O sea, es omnipresente. Quiso conspirar, pero no le permitimos. Déjale allí, ya okay, vamos a sacar. Entonces, claro, yo estoy consciente de que por mi trabajo tengo que estar conectado a las redes y de que por mi trabajo tengo que estar permanentemente conectado a estos espacios. El plan del Unplugged, 2-3 recomendaciones. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Pero yo no trato de quedarme tanto tiempo en las redes. Okay. O sea, es decir, es mi herramienta de trabajo. ¿Pones alarma? ¿Pones límite de tiempo? Más bien, trato yo en este caso de concentrarme en qué es lo que tengo que hacer. Pero sí es importante establecer algunos lineamientos, sobre todo para los más jóvenes. ¿Cuáles? Que serían justamente ese. Tratar de poner, primero, dependiendo de la edad, los dispositivos. Y al mismo tiempo también establecer horarios semanales o horarios diarios en el caso de que necesiten los chicos acceder a las plataformas para poder al mismo tiempo planificar tareas, entretenimiento y sobre todo consumo. Un dato interesante, los ecuatorianos nos conectamos más o menos y claro, perdemos el tiempo porque no es que lo ganemos, porque no hay información en este caso tanto de valor, scrolleando, más o menos un promedio de 45 minutos a 1 hora y media diaria de contenido. Entonces, sí es importante la pérdida de tiempo. Entonces, conociendo estos aspectos, mi trabajo lo enfoco en esto, pero tampoco es que me quedo porque, claro, hay un efecto psicológico y eso también sería interesante tomarlo. En el cual, cuando tú vas haciendo scroll en los distintos videos, ese contenido va generando dopamina y estamos hablando ya también no solamente de la parte de la tecnología, del algoritmo, del contenido. Estamos hablando de un tema fisiológico. Que generaría dependencia. Exactamente, por ahí va la cosa. Entonces tú tienes estos flashazos de dopamina en tu cerebro, entonces te quedas allí y claro, una vez que ya te desconectas, generas esta sensación, primero de saciedad y luego de cansancio. Tienes que desintoxicarte de esto que está sucediendo porque finalmente todo este subidón de dopamina que te dan las redes sociales termina también agotándote. Y el momento en que no recibas tu dosis diaria o cada hora de dopamina, cuando has generado dependencia, generas en este caso ansiedad, generas depresión, problemas que están atados con el consumo de contenidos digitales y que no son gratuitos, sino por el tiempo que le dedicamos a las plataformas. Había un libro que rezaba más o menos menos Prozac, más Platón. Y entonces, claro, un artículo que leía hace 2 semanas en la BBC de Londres hablaba precisamente lo que estás diciendo. La incidencia de depresiones en adolescentes en relación a la generación anterior ha subido un 40-50% en la incidencia del diagnóstico clínico de depresión y de la profundidad de la misma. Entonces, yo te digo, ok, menos Prozac, el antidepresivo y más Platón. ¿Qué 4 o 5 cosas más podrían ser? Si es que tiene certeza, si hay un acervo academicista en este artículo de la BBC, salir, ¿qué retiros del Unplugged? Campo, deporte, tú trotas. ¿Qué otras cosas? O tenemos que hacernos ya de una vez por todas como los cuáqueros y los pilgrims. Ellos decían que la tecnología es por poco y el diablo y ellos se desconectaron de todo. Hay que llegar a eso. No creo que podamos hacerlo tan extremadamente en esta sociedad en la que vivimos porque realmente la tecnología más bien ahora
representa en cierto sentido las oportunidades para trabajar, para estudiar, para acceso a cultura, para conocimiento, para información. O sea, todo ha ido migrando hacia esta parte digital y desconectarte sería como una especie de suicidio digital en el ámbito en el que vivimos, en el cual pocas o muy pocas son las profesiones que ahora no dependen de la tecnología. Muy, muy pocas realmente. Y en todas está inmersa el tema tecnológico de dispositivos y también sobre todo de Internet. Me alegra y me asusta a la vez. Sí, pero en cambio sí es complejo el manejo que nosotros tenemos. Sobre todo, ¿qué pasaría en este caso si finalmente yo llego a desconectarme? Yo creo que es más saludable. Yo creo que es mucho más importante que nosotros tengamos un acercamiento con nuestros hijos. Antes que poner, digamos, aplicaciones con cortapisas en las cuales tú estableces horarios y todo, o sea, si es inevitable y si después de probar esta primera técnica no funciona, pues vas a tener que hacerlo porque no hay un razonamiento por parte de los chicos o de los más jóvenes. Pero el primer paso a dar para poder controlar la tecnología y que ésta no termine controlando a los jóvenes, a tus hijos, es el diálogo. Un acercamiento frontal, honesto, entre padres e hijos respecto de este debate que estamos llevando aquí. ¿Por qué es buena y por qué es mala la tecnología? Y ahí te pongo yo un ejemplo muy, muy cercano para mí. Y perdón que lo hable en primera persona, pero es así. Mi hija está en 8 años y tiene la locura de ser youtuber, porque le encanta, porque además los sábados y solo los sábados ella tiene derecho a ver 1 hora de YouTube y además en YouTube Kids, es decir, es un ambiente bastante controlado en el cual de alguna forma puedo irle formando y al mismo tiempo que ella saque criterios respecto de qué ver y qué no ver, porque pues si les dejas YouTube abierto y empiezan a ver las recomendaciones y el algoritmo de los videos, es monstruoso, terminarán viendo cualquier cosa. Y claro, además, en ese sentido, es importante, ya tiene ciertos criterios de qué ver, pero al mismo tiempo también ve a estos youtubers famosos que están por allí, sobre todo muchos norteamericanos, algunos latinos también, que ella les sigue. Y su afán o su objetivo en este momento que se le ha metido en la cabeza es justamente lo que muchos latinoamericanos ya habíamos sacado un mapa en el cual querían ser youtubers, querían ser influencers. La mayoría de adolescentes en América Latina y de habla hispana también en Iberoamérica tenían esa aspiración. ¿Dónde quedó ser abogados? ¿Dónde quedó ser comunicadores o lo que sea? No, quiero ser influencer y quiero ser youtuber. Esa era la tendencia en todo el mapa de América Latina y también en Iberoamérica, en España. ¿Qué pasa en este caso? Cuando tienes ese criterio, más bien lo que tratas de hacer y conoces lo perversos que son las redes sociales, tratas de proteger a tus hijos. Pero hay compañeritas de mi hija que tienen sus propios canales de YouTube y que sus padres les ayudan a hacer el contenido. Más bien, a mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque están primero sobreexponiendo a sus hijos. Y segundo, al mismo tiempo, los riesgos que tienes de anticipadamente empezar a ser un personaje público a los 6, 8 años. ¿Cómo vas a manejar el momento en que en el lenguaje de los chicos te tiren hate? Es muy fuerte. Te tiren hate y te empiecen con comentarios ofensivos, groseros. Hay casos que terminan en suicidio. Exactamente. Y yo protejo a mi hija justamente porque considero que es importante protegerlos de lo que está sucediendo. Podría también abrirle un canal con todo el conocimiento que tengo y también con el equipamiento que tengo, pero prefiero que ella se mantenga alejada de estos espacios por los riesgos que representan, José Antonio. Uso 3 verbos, después te digo qué libro. Se adelanta el tiempo, son como 40, 50 años, que la obra se llama La Sociedad del Espectáculo. Y voy a hacer la escena, sí, de Truman Show, mirando a esa cámara del Colegio Intisana. No sé quién me está controlando, no tengo idea quién está, pero voy a hacer la imagen en la que, claro, el actor dibuja una suerte de casco de astronauta con sus antenas y en Truman Show él de alguna manera despierta, ¿sí?, de una distopía, ¿sí? Hablas tú precisamente de ejemplos puntuales de tu hija, la edad de tu hija, la posibilidad de una incidencia, una depresión o quizás un suicidio. Dios no lo permite y no va a ser así. Pero en la sociedad del espectáculo, y claro, hago ese dibujo acá de Truman Show, claro, una película que inclusive gana algunos premios, y los verbos en degradé,
en retroceso. En los últimos 50 años el ser humano pasa de apostarle al ser, después pasa a apostarle al tener, según Guy Debord. Y después dice que hoy en la posmodernidad, después de apostarle al tener y no al ser, le apuesta al parecer, el mundo de las imágenes. Y entonces podemos haber influencers como el Colegio Intisana, como José Rivera, como José Antonio Vaquero, que tienen contenido verdadero y hacer una suerte de contracultura desde la tecnología. Y de ser así, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Sí, ¿dónde comenzamos? Totalmente. ¿Cómo nos organizamos? Totalmente. ¿Cuáles son nuestras armas? Creo que es posible. Estoy convencido de que es posible. Si tú revisas los canales míos en @tiquinauta en todas las redes, vas a ver contenido educativo, vas a ver contenido formativo, vas a ver información o lo que nosotros le denominamos como estrategia de comunicación, contenido de valor, que te aporta, que te sirve, que te funciona. Lo lamentable de eso, estimado José Antonio, es que no vas a llegar a ser tendencia. Muy pocas veces. No vas a llegar a tener tampoco un alcance y un número de seguidores exorbitante. No lo vas a hacer. Porque justamente estamos viviendo un poco lo que plantea Manuel Castells desde esta sociedad red, la espectacularización del contenido. Entonces, claro, ¿por qué estas otras personas, cuando salen y bailan en una red social, tienen 5,000 seguidores? Y yo que me esfuerzo por generar contenido que pueda ser educativo, de valor. 5 o 6 títulos universitarios. Sí, además con preparación, no paso de los 600 seguidores. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Subirme en la ola y empezar a bailar? No lo vas a ver, porque mi objetivo es otro. Mi objetivo es justamente tratar de aportar de forma positiva en medio de esta vorágine de contenidos. Y cuando digo vorágine de contenidos, es que vemos contenidos de entretenimiento, de risa fácil y además de risa soez, que es lo que más pega en este caso en redes. Hay personajes influencers que tienen miles de seguidores por hacer este tipo de contenidos, por bailes, por espectacularización, pero no por aporte a la sociedad. Y allí viene algo una reflexión muy importante. Si ustedes se ponen a profundizar, y ahí les invito a leer, cómo está, y no digo que sea el mejor modelo, pero probablemente por ahí podríamos encontrar algún tipo de luz sobre lo que está pasando. En China, TikTok no tiene nada que ver con lo que nosotros le conocemos acá. En China es una red de contenido educativo. Es una red en la que hacemos esto para que la gente suba su nivel de cultura. Es un ejemplo fuerte el que nos estás compartiendo. Sí, es súper fuerte. Profundicen en eso y es lo que yo les invito. ¿Qué pasa en nuestros países y qué pasa en el resto del mundo con TikTok? Es netamente comercial. Y quienes más tienen éxito justamente son los que más contenido banal publican. Entretenimiento, risa fácil, dopamina para tu cerebro todo el tiempo, el rato que estás scrolleando, y cuando por ahí te aparece un José Rivera o un José Antonio Vaquero con alguna reflexión interesante, dices, no, esto realmente no me interesa, vamos con la risa fácil. Nuevamente, entonces nos acostumbramos a que tampoco haya reflexión, a que tampoco haya profundización en los conocimientos, a que tampoco tengamos una sociedad mucho más pensante. Y es justamente lo que ocurre con el tema del consumo de los libros. No hay consumo de libros, no hay lectura y por ende, en el otro lado también, cuando consumimos contenido basura. Nos quedan más Perdón por el baño de realidad, amigo, pero es... Este es el espacio idóneo porque desde Deep Talks Intisana se está buscando generar justamente esa contrarrevolución y echar abajo la posmodernidad y hacer la meta posmodernidad. Ese es el desafío, José, no aceptar las cosas y darlas por hecho. Entonces, en estos 7-8 minutos de reflexiones, de hablar duro y fuerte, de darle contenido académico, podemos cuestionarnos siempre desde la ciencia, pero quiero incluir algo, quizás darle una visión quizás lírica o algo literaria desde la ficción. Ojo, esto es un contexto de la palabra, de la Biblia, pero quiero darle en este momento, a manera de una dialéctica, de una conversación, un primer escenario de ficción, donde, claro, una serpiente dice al hombre y a la mujer, comeréis del árbol, ¿sí? del conocimiento y seréis como dioses. Les ofrece algo que nunca les va a cumplir y entonces, desde la ficción, ¿sí? Desde la ficción,
en este mundo que quizás está apostándole al conocimiento, quizás es un falso ídolo, quizás no. ¿Qué está faltando? Sí, que sí existía en la década de los 70s, de los 80s. Tal vez es amor, está faltando la familia. ¿Por qué las estadísticas del mundo de hoy, desde la ficción, continúa tú la historia y reviértele? Porque desde este espacio se hace una contrarrevolución académica, cultural, desde Deep Talks, y esta ficción tenemos la esperanza de que todo, absolutamente todo es reversible. Yo creo que sí, es una sociedad que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando, pero hay algunos factores importantes que probablemente inciden en esta cohesión de la sociedad y primero de la familia, incluso como núcleo de esta sociedad. Cada vez más dedicados al trabajo, cada vez más dedicados a la tecnología. Es lamentable ver cómo la tecnología ha venido a entrometerse en la vida y en las relaciones de las familias, sobre todo cuando estás en un restaurante, y yo ahí sí tengo la oportunidad de decirles a mis hijos, porque de alguna forma no es que yo sea demasiado radical, pero conozco el daño que puede hacer esto, de dejar y desconectarnos. El momento en que nos sentamos a comer, está prohibido tener celulares en la mesa, prohibido tener celulares. Y si salimos a comer fuera, es justamente para privilegiar ese diálogo, ese encuentro humano. ¿Ese es el árbol del amor entonces también? Exactamente. ¿Ya no solo es del conocimiento? Que ese es el que yo creo que nos está haciendo más falta. Okay. Porque a partir de este árbol del amor fortaleces las relaciones. E incluso cuando tengas que reflexionar sobre el tema tecnológico, lo vas a hacer desde este enfoque del amor. Porque yo te amo. No es que te doy el teléfono celular cuando tengas 12 u 8 o 5 años, sino más bien porque yo te amo, voy a tratar de retardar el mayor tiempo posible tu acceso a la tecnología. Te voy a facilitar las herramientas, sí, porque estamos en un mundo competitivo. Probablemente tenga algún tipo de configuración ese acceso a la tecnología, pero finalmente, mientras más puedas retardar esa llegada tuya a la tecnología, lo estoy haciendo porque te cuido y porque te amo. La gran discusión que decía Alberto Bárcena, casi ya cerrando este podcast, el amor, ¿no? Y él decía una cosa, de alguna manera, una cosa es el placer y otra cosa es lo que decía Pablo en una de sus cartas. Insisto, esto es igual, literatura escrita hace 2000 años, y él dice, todo lo espera, no se compara, todo lo soporta. 13 de Corintios. Claro, Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Y entonces, solo desde el enfoque literario, respetando ese libro, entendemos que la gran discusión que desde este espacio, desde Deep Talks, Intisana, creeríamos, y a título personal, José, estamos en un encuentro y desencuentro civilizatorio donde se ha manipulado palabra amor versus placer, donde se está haciendo una apuesta al hedonismo, porque quizás la Agenda 2030 o desde el mayo del 68, eso era yo te amo, viva, vale todo, ¿sí? Y nosotros creemos que el amor estoico, el amor sacrificado, sin carga religiosa, de ninguna fe, ese amor de acompañarle al que está sin trabajo, al que está angustiado, al que está desesperado, es también hacer una suerte de contrarrevolución. Entonces, queremos una reflexión final, José, tuya. ¿Hace sentido esta nueva discusión? Hay que apostarle a la contrarrevolución desde la academia, desde estos espacios, de esa propuesta de la posmodernidad. No es una suerte de tiranía, y le apostaríamos a la meta posmodernidad. Y reflexiones finales de cierre, José. Esto precisamente, amigos, amigas, es Deep Talks Intisana. Queremos precisamente romper, botar el tablero y plantear todo desde la academia con un espacio de reflexión, José. Me encanta la pregunta, muy bien argumentada, y sobre todo tiene un trasfondo muy importante que es, bueno, ¿y dónde estamos nosotros poniendo a la tecnología? ¿Dónde la estamos nosotros ubicando? Y claro, no solo es la tecnología, sino también todo lo que trae consigo el acceso a la información. Y quiero hacer la reflexión final atándolo a mi vida y a lo que yo viví. Llegó un momento en mi vida en el que, por la dedicación a mi trabajo, a mi preparación, a la parte tecnológica que siempre me encantó desde que estuve ya en la universidad y pude tener acceso a las computadoras, la puse en primer lugar. Es decir, la tecnología para mí era todo.
programa de tecnología, escribía sobre tecnología, investigaba sobre tecnología. En todo sentido, la tecnología ocupaba mi tiempo y también, claro, el tiempo de mi familia incluso. Y estaba la tecnología y el dinero juntos, como los dos ídolos de mi vida. Pero llegó un momento en que por esta misma tecnología, yo llego a colapsar. Yo llego a tener un colapso psicológico, psicótico de persecución a través de la tecnología. Porque claro, a veces como tiene tanta automatización, decía, ya están en mi celular, ya están en mi computadora, ya es. Llegó a un término de colapso, amigo. Y allí realmente yo caí súper fuerte durante 3 años. Ansiedad, depresión, algo que no lo he compartido antes. Gracias por la valentía y la sinceridad. Pero al mismo tiempo yo creo que la gente tiene que saber que entregarse tanto a la tecnología, endiosarla, hacerla tan imprescindible y parte de tu vida, tiene un riesgo y un riesgo súper fuerte. Para no hacerte tan largo el cuento porque sé que el tiempo es limitado, finalmente después de todo ese colapso, para poder volver a resurgir y retomar mi vida. Y claro, mi vida como ser humano, pero quienes estaban detrás mío también, o junto a mí, mi esposa, mis hijos. Acudo a un retiro católico, como última esperanza. Hay una parte del Evangelio que dice que he buscado por todas partes y que luego se volvió una canción también de Mauricio Barrientos, buscando la solución. He gastado todo lo que tenía, agoté todas las alternativas, todo tipo de médicos. No había quien me saque de ese agujero que me metió la tecnología y el creer ciegamente en ella. Me voy al retiro católico y a partir de las campanadas que daban para levantarnos, para las actividades y para todo eso, sentí el llamado del Señor. Sentí el llamado de Dios en mi vida. Qué interesante. Y volví a recuperar mi vida. Y allí pude recuperar todo lo que sentía. Entonces, claro, ahora si me preguntas, y hay veces que yo lo he dicho en algunas entrevistas en otros medios y les digo, sí, siempre le quise a la tecnología. Ahora ya no tanto. Porque sé el otro lado y sé el lado negativo que puede tener la tecnología cuando le dejamos que se apodere de nuestra vida. Recuperé mi vida, creo más, sirvo más, fortalecí mi fe. Quizás salvaste la familia. Hago más, salvé mi familia totalmente, salvé y recuperé mi familia. Lindo testimonio. Y claro, ahí vienen esas crisis que te hacen tocar suelo y que después te dicen, miércoles, sí fue duro, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. El ser humano está llamado en un sentir personal como las rieles de un tren, a buscar la verdad y a ser feliz. Y las dos no pueden separarse. En Deep Talks buscamos precisamente eso, respetamos todo credo, pero somos disruptivos y cuestionamos las cosas a fondo. Sabíamos que José Rivera, el doctor summa cum laude, que tiene post-PhD en el tema humano, iba a ser precisamente quien abría la primera temporada con este programa, cuyo nombre llevaba precisamente la posmodernidad, la era de la desinformación y de los fake news. Gracias, José. Ha sido un placer. Esta es la sede de la razón. Intisana va a ser una ruptura, un antes y un después en el pensamiento crítico de la humanidad entera, si así la vida y el ser superior nos permite. Gracias. Totalmente, y te agradezco por la invitación y a ustedes sobre todo por empezar este tipo de espacios de reflexión y debate que son tan importantes para la sociedad. Y sobre todo, espero que no sea la última vez que me invites, porque siempre hay temas tecnológicos que hablar, pero ya con otra óptica. El tiempo del gas está limitado, pero precisamente lo que viste, este escenario que es muy acogedor, esta es tu casa, esta es tu sala, este es el lugar donde siempre serás parte de la familia Intisana. Gracias, y con esto pues nos despedimos hasta una próxima en Deep Talks Intisana. Deep Talks by Intisana.